Y en esta Plaza de las Tres Culturas también tenemos los restos arqueológicos de lo que fue Tlatelolco. Aquí atrás tenemos la iglesia de Santiago Apóstol y pues este edificio Chihuahua. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Y el día de hoy me encuentro en el popular e histórico Tlatelolco, el cual actualmente es un conjunto habitacional, pero desde su origen, allá por los años 1300, ha sido protagonista de sucesos muy importantes para la actual historia mexicana. Desde ser uno de los tianguis más grandes de Mesoamérica, hasta ser el sitio central de uno de los acontecimientos más oscuros de la historia moderna en México. Así que acompáñenme a recorrer este interesante lugar, a ver por qué es tan popular, por qué es tan emblemático en la ciudad, a conocer un poquito sobre su historia, a conocer datos y curiosidades de aquí. En resumen, acompáñenme a pasear por Tlatelolco, uno de los lugares más interesantes en la Ciudad de México. Como contexto, Tlatelolco está dividido en tres secciones: la primera, la segunda y la tercera. Así que este video lo voy a comenzar en la primera sección, luego vamos a pasar a la segunda y cerraremos el video con la tercera sección, en la que se encuentra la famosa Plaza de las Tres Culturas. Sin nada más que decir, comencemos con este recorrido. Y aquí detrás mío tengo la Torre Insignia, uno de los edificios más representativos de aquí de Tlatelolco. Usualmente también es conocida popularmente como Torre de Banobras, y es que por bastantes años esta torre perteneció al Banco Banobras. Y desde su inauguración en el 62 hasta el año 1985 fue una torre pues bastante popular, emblemática de la Ciudad de México. Pero en el año de 1985 se dijo que esta torre, junto con bastantes edificios de esta zona de Tlatelolco, había sufrido daños en el terremoto del 85. Por lo tanto fue abandonada unos años y luego reutilizada y así. Y desde ahí su historia ha sido medio confusa porque no hay realmente muchos datos al respecto de cuál ha sido el estado de esta torre. En la actualidad alberga oficinas del gobierno de la Secretaría de Salud. Y como dato curioso, en la parte superior de esta torre tenemos un carrillón gigante. El carrillón es un instrumento musical que suena a base de campanas. Y pese a que en la actualidad esta torre ha quedado un poco olvidada en la Ciudad de México, pues sin duda sigue siendo un emblema de esta zona de Tlatelolco, la famosa Torre de Banobras. Y como ya se les había mencionado, me encuentro en la primera sección de Tlatelolco, la cual es una sección más residencial, por lo tanto pues no hay muchos lugares como que turísticos o destacables. La mayoría aquí pues son los propios edificios de la zona, ¿ok? Y pues los andadores con áreas verdes que tenemos por aquí, pero esto es en toda la zona de Tlatelolco. O sea, todo Tlatelolco tenemos estos andadores con estos edificios cuya estética es característica de aquí de Tlatelolco. Y ahorita estoy subiendo el conocido como Puente de Piedra. Este puente de piedra conecta la primera y la segunda sección de Tlatelolco y pues se ha convertido en un emblema de esta colonia Tlatelolco, ¿ok? En este lugar se han grabado películas y pues como les menciono, este puente ya se ha convertido en un emblema, en un símbolo de esta zona. Y ahorita estoy en el conocido como Jardín de la Paz y como se pueden dar cuenta, pues aquí ya tenemos más lugares recreativos. Justamente aquí atrásito mío tengo el conocido como Ágora, el cual es un foro al aire libre. En el centro tenemos un escenario y alrededor pues lugares como para sentarse y para ver a la persona o el grupo quien esté al centro de este como que auditorio, por así decirlo. Es un auditorio al aire libre, también podría llamarse así. Y justamente donde estoy grabándoles esto pues son unas canchas. Esta es una cancha de básquet, ahí tenemos una cancha de fútbol y de básquet también, al fondo otra cancha de básquet. Y esta es una zona como que recreativa, que es una zona para que vengas a hacer deporte y así. Y justamente aquí detrás de mí tengo la primaria Profesora Vicenta Trujillo. Se preguntarán qué tiene de especial esta primaria. Bueno, en realidad nada, es una primaria más del montón y una primaria más aquí en Tlatelolco. La diferencia es que pues aquí estudié yo. En esta primaria yo estudié aquí en Tlatelolco. Bueno, hace ya algunos años, no tantos como podrían creer, pero sí, yo estudié en esa primaria. Realmente no sé qué personajes reconocidos hayan estudiado aquí o algo así. Como les digo, pues es una primaria más del montón. Entonces tal vez podría decirles yo soy la persona más destacada que ha salido de aquí. Pero pues sí, esa es la primaria, pues se las quería mostrar. De hecho yo por eso conozco también Tlatelolco, porque pues yo estuve 6 años de mi vida viniendo casi diario aquí. Y como datos generales, bueno, en toda esta zona de Tlatelolco tenemos alrededor de 11.900 departamentos que están distribuidos a lo largo de poco más de 100 edificios. El dato no es muy claro porque pues obviamente a lo largo de 50, 60 años que ha tenido de vida Tlatelolco pues ha habido muchos cambios, pero son datos muy cercanos a la realidad, ¿ok? Y esta zona originalmente fue concebida para que fuera habitada por personas de un estatus social medio alto.
justamente estoy llegando a la Plaza de las Tres Culturas. Esta que es la zona de Tlatelolco más conocida, más popular y en la que pues más historia encontramos. Primero, ¿por qué se llama Plaza de las Tres Culturas? Porque en esta plaza encontramos tres culturas distintas, por así llamarlo. Aquí en esta parte de atrásito mío tenemos ruinas arqueológicas de lo que era Mesoamérica antes de la conquista española. Allá atrás tenemos una iglesia que representa pues la época de la colonia, la época en la que los españoles tenían tomada esta zona del mundo. Y pues justamente aquí atrás con este edificio y en el fondo con aquel edificio que se llama Edificio Chihuahua, pues tenemos la época moderna de México. Entonces pues esas son las tres culturas: la cultura antes de la conquista, la cultura durante la conquista y la cultura post-conquista, o sea el México moderno. Y justamente en esta Plaza de las Tres Culturas fue donde sucedió uno de los acontecimientos más oscuros en la historia de México. Es una historia de hecho bastante larga, pero se las voy a resumir de la mejor manera. Y es que el 2 de octubre del año 1968 aquí tuvo lugar una masacre, la conocida como Masacre de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco también es una forma de conocerlo. Resulta que en el año 1968 había habido muchas protestas estudiantiles en contra del gobierno, en contra de los abusos de poder por parte de las autoridades. Había marchas, había protestas y el gobierno necesitaba controlarlos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque en ese mismo año 1968 en México se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Por lo tanto pues el gobierno en turno necesitaba parar esas protestas lo más rápido posible. Entonces en aquel 2 de octubre de 1968 en esta plaza hubo un meeting. En la explanada en la que me encuentro se dice que se conglomeraron alrededor de 10,000 personas que eran estudiantes, padres de familia y simpatizantes con este movimiento estudiantil. Y los líderes del movimiento se encontraban aquí arriba en estos balcones del edificio Chihuahua. Se encontraban desde ahí arriba pues hablándole a las personas que se encontraban en esa explanada. Pero ese día hubo algo fuera de lo común, y es que alrededor de toda la zona estaban fuerzas armadas del ejército mexicano. La razón que dieron era que estaban protegiendo el lugar y pues digamos que se estaban encargando de la seguridad del evento. Entonces ya alrededor de las 6 de la tarde, cuando el meeting estaba por terminar, se dice que unos helicópteros comenzaron a sobrevolar y uno de estos helicópteros lanzó una luz de bengala, la cual se dice era la señal del ejército para que comenzara a abrir fuego contra las personas que estaban aquí en esta explanada. Ok, el ejército pues comenzó a abrir fuego contra estudiantes, padres de familia, niños y pues simpatizantes de este evento por igual. Según la cifra oficial, ese día murieron entre 30 y 40 personas, pero esto es obviamente algo falso, algo que ha sido comprobado que no fue así. Se estima que ese día se arrestaron entre 3,000 y 5,000 personas y que la cantidad real de muertos fue entre 350 y 400 personas. Y se preguntarán ¿por qué les hablo con estimaciones? Bueno, pues porque como tal no existe una cifra exacta de todo lo que pasó ese día. Obviamente pues cuando pasó el gobierno hizo hasta lo imposible para limpiar su nombre, para culpar a los estudiantes. Es que los estudiantes comenzaron a atacarnos, no es que no fueron tantos muertos, no es que esto, lo otro, lo otro. Entonces el gobierno hizo de todo para evitar que se hicieran investigaciones o se supieran pues las cifras reales, la magnitud real de aquel acontecimiento. Pero como les digo, esas son las cantidades más cercanas a la realidad. Que aquí había alrededor de 10-12,000 personas, que fueron alrededor de entre 3,000 a 5,000 arrestados y que la cifra real de muertos ese día fue entre 350 y 400 personas. Muy distante a la cifra oficial que dio el gobierno, que dijo que habían muerto solamente 30 personas, 30 o 40 personas. Esta Plaza de las Tres Culturas fue el sitio central de uno de los acontecimientos más oscuros en la historia de México. Y en esta Plaza de las Tres Culturas también tenemos los restos arqueológicos de lo que fue Tlatelolco antes de la conquista, que está justamente pues aquí al ladito mío. Aquí atrás tenemos la iglesia de Santiago Apóstol, también conocida como la iglesia de Santiaguito, y pues este edificio Chihuahua. Como dato curioso, esta iglesia fue construida con los restos destruidos de los templos religiosos de la civilización tlatelolca aquí. O sea, ¿qué significa? Que cuando los españoles vinieron aquí, destruyeron los templos religiosos de la cultura que aquí habitaba y con esos restos construyeron su iglesia católica. Y justamente aquí tengo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y también aquí atrás tengo el que probablemente es su construcción más significativa, que es esta torre de 100 metros de altura, que pertenece al Centro Cultural Universitario. Y en este Centro Cultural Universitario tenemos, por ejemplo, una biblioteca, exposiciones, talleres, eventos culturales, librería, un memorial sobre el 68 y en general también podría decirse que es un museo sobre Tlatelolco.
ahorita me encuentro en el conocido como reloj solar. En el año de 1985 en México hubo un terremoto. Muchos edificios en la Ciudad de México se cayeron, hubo muchas muertes en ese terremoto y una de las zonas más afectadas de la ciudad fue de hecho pues aquí en Tlatelolco. Muchos edificios resultaron gravemente dañados, pero precisamente en esta zona que ahora estoy pisando estaba el edificio Nuevo León. Este edificio en aquel terremoto colapsó, cobrando pues bastantes vidas. Y en la actualidad, en el lugar donde se encontraba este edificio, tenemos por ejemplo aquel reloj de sol o estas jardineras en memoria a las víctimas de, pues no solamente las víctimas de aquel edificio, sino pues a todas las víctimas del terremoto del 85. Y ahorita me encuentro en el Jardín de Santiago. Este jardín es un tipo jardín botánico de aquí de Tlatelolco. Como dato interesante, aquí era el jardín del Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, la cual fue la primera institución de educación superior en América destinada específicamente a los pueblos indígenas. Esta institución data del siglo XVI y de aquel antiguo convento todavía se conserva esta cruz atrial. Y en general pues así luce este jardín. Es un jardín muy bonito y es un lugar bastante tranquilo dentro de la tranquilidad de Tlatelolco. Con esto me despido. Ya saben, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal. Sin nada más que decir, espero volvernos a ver muy pronto en un video nuevo. Bye.